Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a la lección de Ven, Sígueme con Walter Posada aquí en nuestras plataformas de Central del Libro de Mormón. Hoy veremos unos capítulos de las Escrituras muy interesantes. Veremos Génesis del capítulo 3 al capítulo 4 y Moisés del capítulo 4 al capítulo 5. Y trataremos un evento fabuloso, un evento que marca la historia de la humanidad y que tiene que ver con otros dos eventos como las bases, los fundamentos de todo el plan de salvación. La clase pasada vimos la creación. Esta clase veremos la caída de Adán y Eva. Y esos dos principios, esos dos sucesos se unen para llegar en un conjunto con el principio englobante de todo el Evangelio, con el suceso englobante de todo el Evangelio, la expiación de Jesucristo. Y eso lo vamos a aprender hoy en nuestra clase de Ven, Sígueme. Así que espero que ustedes puedan estar preparados, pero también quiero hacerles una invitación de entrada a que puedan leer su manual de Ven, Sígueme, a que puedan leerlo en familia o de manera personal y puedan nutrirse de las palabras que se han preparado ahí. Espero que esta clase sea un apoyo para ese material personal y familiar que ustedes tienen en sus casas. Quiero iniciar esta clase con una pregunta. ¿Alguna vez se han sentido apartados de Dios? La caída apartó a Adán y a Eva del Edén, de la presencia de Dios. ¿Alguna vez ustedes, por alguna situación, sin mencionarla, pueden recordar que se han sentido apartados de Dios? Me gustaría que dejaran sus comentarios aquí abajo en las preguntas y todos podamos ser nutridos con los comentarios de todos. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, al salón de clases de Ven, Sígueme con Walter Posada aquí en Central del Libro de Mormón. Y quiero para empezar esta clase que vayamos a las Escrituras, vayamos a Génesis y vayamos a Moisés, que es la traducción de los capítulos de Génesis hecha por el profeta José Smith. Y con estos versículos que vamos a leer, vamos directamente a la historia de la caída de Adán y Eva. ¿Qué fue lo que sucedió? Y después vamos a ver algunos matices de este evento tan importante para todos nosotros. Leamos Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 7. Ahora bien, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este es el relato tal cual lo encontramos en el capítulo 3 de Génesis. Ahora vayamos a los capítulos 4 y 5 de Moisés. Vamos a leer algunos versículos que nos van a ilustrar y nos van a dar más elementos de este acontecimiento de la caída de Adán y Eva. Y yo, Dios, el Señor, dije a Adán: ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé no comer? Pues de hacerlo, de cierto morirías. Y el hombre dijo: la mujer que tú me diste y mandaste que permaneciese conmigo, me dio del fruto del árbol, y yo comí. Y yo, Dios el Señor, dije a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó, y yo comí. En estos dos segmentos de escrituras, de Génesis y de Moisés 4, hemos visto cómo sucedió la caída de Adán y Eva.
y que ellos comieron de un fruto del cual no debían comer, del fruto de la ciencia, del bien y del mal, del conocimiento. Vemos también cómo Adán y Eva reconocen su transgresión delante del Señor. Se esconden, huyen, pero el Señor los trae delante de Él y les pide que le den un informe de qué es lo que ha pasado. Ahora, después de este acontecimiento que es triste para ellos y también para nuestro Padre Celestial y para nuestro Salvador Jesucristo, pero que está lleno de maravilla, veamos cómo ellos entonces son abiertos sus ojos y entienden el plan de Dios y se regocijan en él por medio de la caída de Adán y Eva, por medio de su caída propia, la cual es una bendición porque por medio de ella existimos todos nosotros. Y en ese día descendió sobre Adán el Espíritu Santo, que da testimonio del Padre y del Hijo, diciendo: soy el unigénito del Padre desde el principio, desde ahora y para siempre, para que así como has caído, puedas ser redimido, y también todo el género humano, sí, cuantos quieran. Y Adán bendijo a Dios en ese día, y fue lleno, y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra, diciendo: bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida, y en la carne de nuevo veré a Dios. Y Eva, su esposa, oyó todas estas cosas, y se regocijó diciendo: de no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. Y Adán y Eva bendijeron el nombre de Dios e hicieron saber todas las cosas a sus hijos e hijas. Mis amados hermanos y hermanas, en estos versículos hemos visto la historia completa de la caída de Adán y Eva. Hemos visto su dolor, su vergüenza por haberle fallado a su Padre Celestial, pero también su alegría cuando sus ojos son abiertos por el Evangelio, cuando comprenden que su transgresión los ha llevado a una vida de probación, a conocer lo bueno y lo malo, a tener ese conocimiento y a poder ejercer juiciosamente su albedrío para seguir los consejos de Dios, para obedecer los mandamientos y al así hacerlo, entonces ser redimidos por la expiación del Hijo unigénito de Dios. Entonces se regocijan y bendicen. Ahora quisiera, unido a estos versículos, compartir con ustedes trozos de una lectura del elder James Talmage en el libro Jesús el Cristo, donde habla acerca de la caída. Y aquí quiero hacer énfasis en algo. Muchas religiones, muchas creencias, de hecho cristianas, piensan que el pecado original o la caída de Adán tiene que ver con un pecado sexual, como llamaríamos nosotros o diríamos nosotros los santos de los últimos días, con una falta a la ley de castidad. Pero no es así, y el elder Talmage, de manera vehemente y certera, nos aclara este concepto. Aquí deseo decir que en esto consistió la caída, en comer cosas que no convenían, en dar al cuerpo sustancias que lo convirtieron en una cosa terrena. Y voy a aprovechar esta ocasión para proclamar contra las interpretaciones falsas de las Escrituras, adoptadas por ciertas personas y muy de moda en la actualidad, en las cuales se hace referencia de un modo sigiloso y misterioso a la caída del hombre, a que esa caída consistió en cierta ofensa contra las leyes de la castidad y la virtud. Tal doctrina es una abominación. Nuestros primeros padres fueron puros y nobles, y cuando pasemos al otro lado del velo, quizás conoceremos algo de su estado elevado, más de lo que sabemos ahora. Pero sepamos de una vez por todas que fueron puros, que fueron nobles. Es cierto que desobedecieron las leyes de Dios, comiendo las cosas que les fue mandado no comer, pero ¿quién de vosotros puede levantarse y condenar? Y el elder Talmage, adicional en Jesús el Cristo, habla acerca de cómo muchas personas han querido poner en una condición rebajada al padre de la humanidad, Adán, como queriendo decir que falló en una ley importante, que fue impuro, que fue inmoral, e incluso
haciendo a nuestra madre Eva una pecadora, como insinuando sigilosamente e incluso abiertamente, de manera desprevenida y también consciente de causar un mal y de engañar a toda la humanidad. Eva no se preocupó, vivió desvergonzada, no vio la ley de castidad, violó esa ley. La humanidad es nacida de un pecado y así no es, hermanos. La caída entonces, mis amados hermanos y hermanas, tiene que ver con una violación a una ley que conocemos como la palabra de sabiduría, consumir de un alimento o tomar algo que se nos ha prohibido consumir o comer. Esto fue lo que hicieron nuestros padres Adán y Eva. Comieron de un fruto que se les había pedido no comer, no la violación de la ley de castidad. Es importante que tengamos esto en claro para lo que viene y lo que vamos a estudiar de la caída de Adán y Eva. Ahora, cuando estudiamos este suceso de la caída, tal vez pensamos que la historia de la humanidad empieza con tragedia, con pesar, con dolor. Pues si lo vemos desde ese punto de vista, Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén. Llegan a un mundo de pesar, de dolor, de muerte, y son separados de la presencia de su Padre. Esas son condiciones o momentos o situaciones que realmente podríamos considerar como una tragedia. Pero la caída tiene también un mensaje de esperanza, y de hecho, creemos nosotros como santos de los últimos días que la caída de Adán y Eva nos da un mensaje lleno de esperanza que con creces supera la historia trágica de la caída. Y es que ese mensaje de esperanza viene por varios aspectos. A pesar de que el hombre y la mujer, Adán y Eva, vivían en el jardín de Edén y era un paraíso, el hombre y la mujer, nosotros, tú, yo, todos nosotros, hermanos y hermanas, en esta tierra necesitamos algo más que un bello lugar para vivir. Necesitamos un estado de probación. Es un mensaje de esperanza porque la caída y la vida terrenal nos da una oportunidad de progresar, una posibilidad de llegar a ser como nuestro Padre Celestial y como nuestro Salvador Jesucristo es. También la caída nos permite ejercer nuestro albedrío. Recuerden que para que podamos ejercer el albedrío, uno tiene que tener opciones. Debe haber una oposición en todas las cosas. Se nos da la oportunidad, con esta caída, con la vida terrenal, de cometer errores, pero también de corregirlos. Y esa oportunidad viene por medio del arrepentimiento. Y ese arrepentimiento viene por medio de la expiación de Cristo, que se pone delante de Dios, delante de nuestro Padre Celestial, como abogado, para decir, yo estoy aquí, ellos se arrepienten, hacen su máximo esfuerzo y yo los redimo para que puedan volver a tu presencia. Y de esa manera nosotros lograr una gloria y una vida eterna al lado de Dios y de nuestro Salvador. Este mensaje realmente es importante, pero sobre todo es lleno de esperanza para nosotros. La caída de Adán y Eva, entonces, mis amados hermanos, era una parte necesaria y efectiva y fundamental en el plan de salvación. Y Dios, que sabe y que conoce todas las cosas, sabía que la caída iba a suceder. Por eso preparó todo el plan e incluso preparó a su Hijo unigénito para que ofreciera un sacrificio infinito y eterno como la expiación. ¿Por qué era necesaria la caída? Vamos a ver eso a continuación. La caída de Adán y Eva era necesaria para nuestro progreso eterno. Por medio de la caída es introducida la muerte física y espiritual en los hombres. La muerte física, porque el hombre entonces tendría un estado de probación en la tierra. Viviría por un periodo de tiempo, se probaría y moriría. Todo ser humano que viene a esta tierra, y de hecho toda criatura que vive en este mundo, está sujeta a la caída, a enfermedad, a dolor, a pesar y a muerte. La muerte física entró al mundo gracias a la caída, pero también la muerte espiritual, porque al permitírsenos generar o desarrollar nuestro albedrío, nosotros podemos decidir si seguimos el camino del bien o el camino del mal. Y entonces podemos desviarnos, y al desviarnos o alejarnos del camino del bien, nos alejamos o nos separamos de Dios. La caída
permite que la muerte espiritual llegue a los hombres, o sea, incluso que nosotros nos alejemos de Dios y por medio del arrepentimiento podamos volver a Él. Esas dos cosas eran necesarias para que el hombre fuera probado en esta tierra, para que ustedes, hermanas, ustedes, hermanos, todos nosotros pudiéramos demostrarle a Dios que podemos conservar ese primer estado que teníamos cuando vivíamos con Él, que íbamos a ser fieles en este segundo estado, para volver a vivir en ese primer estado con Él, en la vida eterna. Ahora, si tuviéramos que definir un propósito para la caída, podríamos decir lo siguiente: la caída era parte del plan de salvación y por tanto nos permite ejercer el albedrío. Y de esa misma manera nos permite gozar, por medio del albedrío, nos permite gozar de la oportunidad de elegir, de conocer el bien y el mal. No está mal conocer el bien y el mal. Lo que está mal es ejercer nuestro albedrío para elegir el mal. Pero aún si elegimos el mal en algunos momentos de nuestra vida y cometemos errores o nos desviamos, viene la expiación de Jesucristo, que por medio del arrepentimiento nos permite volver algún día a la presencia de nuestro Padre Celestial. Ese es el propósito de la caída. Ahora, muchas veces hablamos de la caída de Adán y Eva como algo que sucedió para ellos, pero hemos pensado concienzudamente en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿cómo me afecta la caída a mí? Sería bueno, mis amados hermanos, que piensen cómo les ha afectado a ustedes, qué cosas han sucedido en su vida, que ustedes piensen, esto es debido a la caída. Coloquen sus comentarios también aquí, abajo en la clase, para que todos nos nutramos con ellos. Ahora me gustaría hacerles una pregunta. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué creen que hubiera sucedido si Adán y Eva no hubieran caído? ¿Qué sucedería con la tierra? ¿Qué sucedería con nosotros si la caída no se hubiera efectuado? El libro de Mormón nos da luces sobre esto, nos aclara este concepto. Y de nuevo, las escrituras modernas, las traducciones del profeta José Smith, su obra como profeta, al traernos el libro de Mormón, nos da una claridad de cosas increíbles que el mundo, por iniquidad, había quitado de las escrituras. ¿Qué hubiera pasado si la caída no se hubiera efectuado? Vamos a ver qué nos enseña Leí sobre esto en el libro de Mormón. Pues he aquí, si Adán no hubiese transgredido, no habría caído, sino que habría permanecido en el jardín de Edén. Y todas las cosas que fueron creadas habrían permanecido en el mismo estado en que se hallaban antes de ser creadas, y habrían permanecido para siempre, sin tener fin. Y no hubieran tenido hijos. Por consiguiente, habrían permanecido en un estado de inocencia, sin sentir gozo, porque no conocían la miseria, sin hacer lo bueno, porque no conocían el pecado. Pero he aquí, todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. Y porque son redimidos de la caída, han llegado a quedar libres para siempre, discerniendo el bien del mal, para actuar por sí mismos, y no para que se actúe sobre ellos, a menos que sea por el castigo de la ley, en el grande y último día, según los mandamientos que Dios ha dado. Así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna, por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Qué interesante explicación nos da el libro de Mormón y cómo nos beneficia. Y bueno, ¿qué hubiera sucedido si esa caída no se hubiera efectuado? Adán y Eva realmente merecen nuestro reconocimiento como padres divinos, terrenales de toda la humanidad, pero también por la determinación y la elección que tomaron de comer del fruto para que nosotros viviéramos, para que existiéramos. Y nosotros, mis amados hermanos y hermanas, existimos para tener gozo en esta tierra. De esta manera vemos
que la caída nos da un mensaje grandísimo de esperanza. Nos abre una luz de conocimiento inmensa y nos permite aclarar todo el concepto de que somos hijos de Dios y que tenemos un destino eterno. Ahora vuelvo a la pregunta que les hice al principio de la lección. ¿Alguna vez se han sentido separados de Dios? Si así ha sido en sus vidas, hermanos, quiero que puedan contestarlo aquí abajo en los comentarios, pero también quiero que piensen en algo. Si se han sentido alejados de la presencia de Dios o se sienten aún en este mismo momento de sus vidas alejados de la presencia de Dios, recuerden esto. La caída se dio para que tengamos gozo. Podemos haber cometido errores, fallas, pero por medio del arrepentimiento podemos volver a reconciliarnos con Dios y hacer efectivo el sacrificio de nuestro Salvador, ese sacrificio infinito y eterno, sin el cual no podríamos volver a la presencia del Padre. Podríamos tomarlo para nosotros. De hecho, podemos hacerlo por medio del arrepentimiento y de su amor y ponernos a cuentas con Él, limpiar nuestros vestidos y prepararnos para algún día volver a su presencia. Todo esto gracias a la creación, a la caída y a la expiación de Jesucristo. Hasta ahora hemos hablado del suceso de la caída, de lo trágico que fue en su momento para nuestros padres, pero también hemos hablado de las oportunidades que nos abrió. Una de esas oportunidades es que podemos ejercer el albedrío para decidir, para crecer y para madurar en esta tierra. Por eso le he pedido a Liz que nos acompañe hoy con su principio express. Bienvenida, Liz, y enséñanos o explícanos cómo el albedrío es fundamental para nuestro crecimiento en esta tierra. Bienvenida, ven, sígueme. Hola mis amados hermanos y hermanas, hola Pam, muchas gracias por siempre permitirme hacer este principio. Yo espero que ustedes allá en casa ya estén listos para el principio express. El día de hoy veremos, necesitamos el albedrío y la oposición para poder crecer y madurar. Y empezaremos este principio de una forma diferente. Generalmente leemos algunas escrituras y luego vamos a lo que aprendemos. Pues hoy les contaré una historia. Puede que ya la hayan escuchado antes, pero quería contárselas aquí en el Principio Express. Sucede que una vez, cuando estaban las mujeres jóvenes, salí a una actividad. Y cuando salí de esta actividad, después fuimos a la casa de una de las jovencitas. Yo les avisé a mis papás, pero les dije que volvería temprano. Después de que pasaron horas y yo me estaba divirtiendo mucho en esta actividad, me di cuenta de que ya era muy tarde. Así que uno de los jovencitos me acompañó a llegar a la casa. Cuando llegué, mis queridos hermanos, mis papás me preguntaron que con quién había llegado. En ese momento yo sabía que si les decía que era tan tarde y que solo había venido con un acompañante, la verdad la respuesta no iba a ser tan buena. Así que, aunque sentí que no debía mentir, les dije una mentira. Y entonces, aunque el espíritu me dijo que no mintiera, mentí. Y dije que había llegado con un grupo grande de jóvenes, muchos jóvenes. Y ellos ya sabían que era una mentira. Porque los padres de estos jóvenes que yo había dicho que me habían llevado, llamaron a mis papás y les preguntaron que si yo había llegado bien, porque sus hijos habían llegado hace horas. Mis queridos hermanos, esta no fue una ocasión muy linda para mí. Mis papás me trataron con mucho amor, me enseñaron que no debía mentir y después de eso me mostraron aún más amor. Fue una experiencia incómoda para mí, ya que supe que no había escuchado el Espíritu y por no haber escuchado el Espíritu iba a tener una consecuencia. Mis queridos hermanos, el tener oposición en nuestra vida nos permite crecer. Ahora ya aprendí que la mentira nunca me va a llevar a un buen lugar y que siempre debo ir con la verdad y siempre debo escuchar al Espíritu. La oposición me permite crecer y madurar en mi albedrío. Permite que mi albedrío se funde de una manera mejor en Jesucristo y yo entienda que cuando sigo y cumplo con la palabra del Señor, las decisiones que yo tome no serán entre buenas y malas, serán entre buenas y excelentes siempre, porque yo tendré mi mira puesta en la enseñanza de Jesucristo. Ahora que ya conocen un poco más de mi pasado, espero no me juzguen, hermanos, vamos a leer ahora unas escrituras acerca de lo que Adán y Eva dijeron después de haber pasado por este suceso de la caída. Para esto vamos a leer unos versículos de Moisés 5. Y Adán bendijo a Dios en ese día y fue lleno.
y empezó a profetizar concerniente a todas las familias de la tierra, diciendo: Bendito sea el nombre de Dios, pues a causa de mi transgresión se han abierto mis ojos, y tendré gozo en esta vida, y en la carne de nuevo veré a Dios. Y Eva, su esposa, oyó todas estas cosas y se regocijó, diciendo: De no haber sido por nuestra transgresión, nunca habríamos tenido posteridad, ni hubiéramos conocido jamás el bien y el mal, ni el gozo de nuestra redención, ni la vida eterna que Dios concede a todos los que son obedientes. La oposición en nuestras vidas nos permite ejercitar nuestro albedrío y nos permite reconocer que gracias a esa oposición nosotros en el futuro tomaremos decisiones diferentes, tomaremos decisiones que le agradarán a Dios y nos daremos cuenta que gracias a esa oposición somos más parecidos a nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Esto fue lo que entendieron Adán y Eva cuando vieron que su oposición los había llevado a acercarse más a Jesucristo, porque entendieron y aprendieron nuevas cosas, crecieron y maduraron en su albedrío. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, espero que les haya gustado este principio express. Ya sabes que después de ver esta clase puedes buscar aquí en YouTube Ven Sígueme Express con Liz Posada. Los espero por allá, mis queridos hermanos, ya que estamos hablando cosas muy interesantes acerca de por qué puedo sentir gozo gracias a la caída. Los espero por allá para que podamos resolver esa duda. Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, que la oposición es necesaria en mi vida y en tu vida, ya que nos permite acercarnos y parecernos más al Salvador y tomar mejores decisiones en esta tierra. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima, mis amados hermanos. Continúen con esta clase. Muchas gracias, Liz, por explicarnos de esta manera cómo el albedrío nos ayuda a crecer y a madurar en esta tierra. Y algo importante, hermanos, que quisiera resaltar en este momento y tomando o uniéndome a las palabras de Liz, es que el albedrío es una bendición. Podríamos decir y ponerla en la misma escala que el albedrío es casi igual en bendición, en grandeza que la misma vida. Porque finalmente, ¿qué sería la vida si no tuviéramos capacidades de elegir entre el bien y el mal? Ahora, mis amados hermanos, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, hemos hecho convenios. Y literalmente es como si hubiéramos dicho al hacer esos convenios: Señor, lo único que tenemos para darte es nuestra voluntad. Toma nuestra voluntad y que se haga tu voluntad en nosotros. De la misma manera que el Salvador le dijo a nuestro Padre Celestial: hágase tu voluntad y no la mía, nosotros podemos poner nuestro albedrío en las manos de Dios, nuestra voluntad, y decirle: hágase tu voluntad y no la nuestra. Creo que cuando hacemos esto, entonces nuestro albedrío toma una perspectiva eterna. Nosotros, la mayoría, ya no estamos en esta tierra después de los convenios que hemos realizado para escoger tanto entre lo bueno y lo malo, sino para escoger entre lo bueno y lo excelente. Espero que tomen estas palabras como un mensaje esperanzador. Si hemos utilizado el albedrío para escoger mal, para tomar malas decisiones en nuestra vida y hemos cometido errores con ese albedrío, podemos corregir nuestro camino y podemos empezar a decidir entre lo bueno y lo excelente, entre lo que es grande, pero entre lo que es divino. ¿Cuál de las cosas elegiremos? Lo que nos lleve a la presencia de nuestro Padre Celestial. Ahora quisiera compartir algo con ustedes, y es que en la caída aprendemos también mucho acerca de la identidad del adversario. Sí, de la identidad de Satanás y cómo él procura enseñarnos. Él tiene una táctica que a mí me parece muy interesante e incluso que utiliza muy a menudo. Es increíble cómo Satanás utiliza esta táctica aún hoy día. Él utiliza, o más bien, quita verdades y las revuelve con mentiras. O sea, toma parte de la verdad y la mezcla con mentiras. De hecho, el nombre de Satanás significa adversario, y parte del significado en hebreo y en inglés que se le puede dar a la palabra adversario también es que gira las verdades, o sea que le da un giro y toma la verdad y la vuelve mentira y vuelve a mostrarla como una verdad. De esa manera nos puede engañar. Nosotros tenemos que estar atentos a estos movimientos y a estas tácticas del adversario, donde él gira la verdad de una manera
leve, a veces casi sigilosa, pero muchas veces también de manera directa. Esa táctica aún sigue estando en vigencia por él y la quiere utilizar con nosotros. Debemos fortalecer nuestra fe. Veamos cómo la quiso utilizar con Adán y con Eva en el jardín de Edén. Y Satanás incitó el corazón de la serpiente, porque se había llevado a muchos en pos de él, y procuró también engañar a Eva, porque no conocía la mente de Dios, de manera que procuraba destruir el mundo. Y dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, ¿no comeréis de todo árbol del jardín? Y hablaba por boca de la serpiente. Y la mujer dijo a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas en cuanto al fruto del árbol que ves en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni lo tocaréis, no sea que muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: de cierto no moriréis, pues Dios sabe que el día en que de él comieres, se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Entonces aquí vemos, mis amados hermanos, unos puntos bien interesantes. Lo primero que quiero resaltar aquí es un principio que aprendí hace muchos años de un buen hermano de la iglesia. Satanás no es más sabio ni conoce más cosas que Dios. De hecho, la gloria de Dios es la inteligencia y lo que el adversario tiene es astucia. Él no conoce la mente de Dios. Por eso él quiso frustrar el plan de Dios. Quiso destruir el mundo por medio de la caída, creyendo que de esta manera iba a frustrar o iba a dañar los planes de Dios. Pero Dios, que lo sabe todo, tenía un plan perfecto. Un plan creado desde antes de la fundación de este mundo, desde antes que todas las cosas se crearan. Ese plan incluía un rescatador, un salvador, un redentor del mundo. Sí, nuestro Salvador Jesucristo. Esas cosas se escapan a la mente corta y astuta del adversario. Pero él sí utiliza esta táctica de girar la verdad. Y vemos en estos versículos cómo gira la verdad para que Eva coma del fruto, creyendo que de esa manera iba a destruir al hombre e iba a destruir al mundo. Entonces el adversario empieza, mis amados hermanos y hermanas, por hacernos preguntas que desafían la fe. Eso fue lo que hizo con Eva. De modo que Dios ha mandado que no comáis de los árboles del jardín. Eva entonces tiene una conversación con él, ¿sí? Y el adversario en esa conversación le dice, después de que Eva le da sus argumentos, él le dice una mentira. Le dice, no moriréis. Ahí hay una mentira. Miren cómo va la táctica de Satanás. Primero, desafía nuestras creencias con preguntas que atentan con nuestra fe. De modo que no puedes comer de todo el fruto. Después de que Eva da sus argumentos, él le dice una mentira, no moriréis. Esa es una mentira, porque comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal justamente llevó a la expulsión de Adán y Eva del jardín, y entonces vino la muerte sobre ellos. Ahí había una mentira, pero aquí había una verdad. Termina su discurso para tentar a Eva: si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Se dan cuenta cómo mezcla una verdad con una mentira? Y cómo cierra todo su argumento, todo su predicamento con una verdad para tapar toda su mentira de que el hombre no moriría. Esta es la táctica del adversario, hermanos, y también la utiliza con nosotros. Aún hoy día, si no estamos atentos, puede utilizar esta táctica con nosotros. Ahora, quisiera decir algo importante en este momento de la clase. Algo que es esperanzador. No importa cuántas tácticas utilice el adversario para desviarnos del camino, si nosotros permanecemos asidos a la barra de hierro, si nosotros comemos del fruto del árbol, ese fruto que es el mismo amor del Salvador Jesucristo, si nos arrepentimos constantemente, gracias a la expiación de nuestro Salvador Jesucristo, podemos volver a la presencia del Padre Celestial, y entonces los efectos de la caída pueden pasar de nosotros y habremos obtenido la experiencia terrenal necesaria, los cuerpos físicos necesarios para ser como Dios, las cualidades y la sabiduría de conocer el bien y el mal como Dios lo conoce.
pero haciendo siempre el bien. Entonces podremos volver a la presencia de Dios. Todo esto gracias a la expiación infinita de nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, para terminar esta lección, quiero dejarles mis invitaciones. Si han sentido los efectos de la caída y se han sentido lejos de nuestro Padre Celestial, les hago una invitación, hermanos, que también se encuentra en Isaías 1. El Señor ha dicho: ven, pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas con el Señor. Si hay algo que tenemos que arreglar en nuestra vida, podemos buscar a nuestros jueces de Israel, a nuestros obispos, a nuestros líderes y ponernos a cuentas con el Señor. Hay muchas cosas que podemos hacer de nuestra propia voluntad, como orar, leer las Escrituras, ayunar, mantenernos asidos a la barra de hierro. Esa es mi invitación para el día de hoy, mis amados hermanos, que podamos pensar en la caída de Adán y Eva, en familia, hablemos de esto y veamos todas las grandes bendiciones que podemos tener de ello, de las grandes bendiciones que disfrutamos de la caída de nuestros padres, ¿sí? Adán y Eva. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas. Les doy un abrazo grandísimo. Espero que disfruten de este día de reposo, el día del Señor. Pero también que durante toda la semana recuerden estas lecciones, que puedan leer su manual de Ven Sígueme, sus escrituras y acompañarnos en el club de lectura donde vamos a hablar más a fondo acerca de estos temas. Recuerden, este tiempo es un excelente tiempo, son días excelentes para ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Les amo mucho, mis amados hermanos. Chao, chao.